Y ahora Ahí la luz. pone presente. Ahí está, perfecto. Muy bien. Cuando ustedes digan, Pablo, empezamos. ¿Cuántos somos? 34, ya. Sí, Excelente. podemos ir empezando. Total, el Ricardo nunca termina, así que tenemos. Bueno, entonces ustedes me controlan el tiempo, me dicen cuándo, si quieren que hagamos un corte o me dicen hasta aquí llegamos y listo. Me avisan, ¿eh? Dale, yo estoy Bueno, viendo, para Ricardo, yo estoy viendo sí. un presentar algo. ¿Lo ven todos o lo veo yo solo? Presentar tu pantalla completa, eso. Lo estoy viendo yo. Entonces es mío, no es del Ricardo. Pensé que era tuyo, dale. Me he Pero quedado pegado ahí. Ahí está, listo. están viendo la pantalla completa. Sí, Pablo, sí. sí, puedes Muchas activar gracias. Gracias. Bueno, Hermoso se ve. excelente, me alegro. Agradecerles nuevamente la invitación a la charla de cambio climático. Para mí todo un gusto, como siempre, poder compartir con gente joven, con los profesores y los estudiantes, un tema que eh, es preocupante, que plantea un desafío y donde justamente la gente con la formación que ustedes están teniendo tiene un papel clave, un rol clave en el futuro justamente de nuestro planeta, fundamentalmente en la sustentabilidad de nuestro planeta. Bueno, les puedo contar que ayer, buscando los datos de Internet, era la primera vez que la humanidad y el planeta, digamos, todas las plantas y todos los animales, convivíamos con más de 420 partes por millón de dióxido de carbono en el aire. Y que para ubicarnos, que la última vez que pasó esto fue hace casi 3 millones de años, cuando la temperatura en el planeta era muy superior a la actual y que, bueno, obviamente las condiciones eran muy diferentes, inclusive habían bosques sobre el continente antártico. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el planeta Tierra? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué estamos viviendo esta situación inusual, sin antecedentes, sin precedentes, por lo menos en la historia reciente? Y vamos a comenzar analizando qué pasó en relación al crecimiento de la población humana. Acá tenemos una gráfica que muestra cómo ha ido aumentando la población humana del año 1700 al año 2100. Les cuento que para el año 1 éramos aproximadamente 300, las estimaciones indican que éramos 300 millones de personas en el planeta, y que del año 1 al año 1700, es decir, en 1700 años se duplicó la población del planeta, pasó a ser 600 millones. Es decir, algo así como en el año 1700 más de 10 Argentinas, algo así, asumiendo que tenemos una población de 45 millones, 10, 12 o 15 Argentinas. Y que, bueno, el crecimiento, esa velocidad de crecimiento, que era prácticamente lineal, comenzó a cambiar y que en el año 2000, en el año 1950 ya eran 2.500 millones de personas sobre este planeta y que en el año 67 se duplicó, es decir, solo en 17 años, mientras llevó 1700 años para duplicar la población entre el año 1 y el año 1700, aquí solo bastaron 17 años para que la población se duplicara de 2.500 a 5.000 millones de personas. En el año 2019 ya éramos 7.700 millones de personas. Naciones Unidas celebraba en el año 2010 ya éramos 7.000 millones de personas sobre el planeta. Y las mejores estimaciones
basadas en una tendencia algo conservadora, indica que para el año 2050 van a haber más de 9.000 millones de personas sobre este planeta, y que posiblemente para el 2100 estemos cercanos, sobrepasando los 10.000 millones de personas sobre este planeta. Es decir, la población obviamente ha crecido enormemente sobre este planeta. Y cuando uno mira hablemos como tendencias socioeconómicas asociadas a este crecimiento de la población, ojalá aquí lo puedan ver, es el mismo gráfico que estábamos viendo, aquí desde el año 1750 a la actualidad, y con una línea aquí en el año 1950, y se ve este cambio de tendencia, que si uno lo mira en otros indicadores del planeta, es exactamente lo mismo. Por ejemplo, el Producto Bruto Global también aumentó con la misma tendencia, la inversión, cómo la población pasó de estar en el campo, de población tipo rural a población urbana, cómo ha ido creciendo la población urbana, cómo han ido creciendo las ciudades. Obviamente el consumo de energía, el consumo de fertilizantes, es decir, el uso de nitrógeno, obviamente es enorme, dado por la demanda que implica justamente alimentar más de 7.700 millones de personas sobre este planeta. Y uno puede ver que todos los indicadores tienen la forma, o están asociados justamente a este crecimiento de la población. Y estas tendencias socioeconómicas que uno puede criticar o no criticar, o si están bien o que están mal, tienen sus consecuencias, tienen su huella ambiental. Entonces, cuando esto uno lo mira desde el punto de vista de indicadores ambientales, como por ejemplo en la parte superior del gráfico estamos viendo los 3 gases de tipo invernadero, es decir, los gases que están asociados con el proceso de calentamiento global. Uno ve que el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano, que son los 3 principales, tienen la misma forma. Y que bueno, el gran salto, el gran cambio está en el año 1950, y este periodo, digamos, de enorme crecimiento es lo que se conoce como la gran aceleración. Es decir, ha sido definido que a nivel global allí ocurrió obviamente un cambio muy grande, y que se define como la gran aceleración. Y que uno puede ver que no es solo en los gases, sino también lo que se asoció con el agujero de ozono sobre el continente antártico. Vamos a ver después más en detalle que las temperaturas globales también hacen lo mismo. El uso de fertilizantes, hablábamos del nitrógeno, obviamente en las zonas costeras aumenta porque sabemos que no todo el nitrógeno que agregamos a los cultivos va a ser retenido por los cultivos. Eso va a producir una acidificación del mar. Obviamente la pesca marina también ha aumentado enormemente para alimentar esta población. La pérdida de bosques tropicales y la degradación de la biosfera, entendiendo como las extinciones, o sea, la desaparición de especies, también tienen la misma forma. Entonces, si tenemos la posibilidad de mirar el planeta Tierra en su conjunto, es decir, si no saliéramos del planeta y miráramos qué es lo que está pasando desde un satélite, nos vamos a dar cuenta que los cambios que están viendo asociados a la actividad humana es la causa principal de los cambios ambientales que están ocurriendo a escala global. Es decir, en este momento no hay nada más poderoso. No hay una fuerza natural como podría ser un terremoto, como podría ser un tsunami, digamos que obviamente afectan al ser humano, a la gente sobre el planeta. Pero cuando uno lo mira en escala global, el cambio que el hombre está introduciendo es más poderoso que estos cambios, estos forzantes naturales de cambio a escala global. Y ocurre que las velocidades, también con que ocurren, no solo es la magnitud del cambio, sino la velocidad con que ocurren estos cambios, y lo vamos a ver, las escalas, las combinaciones con que ocurren, son diferentes de cómo ocurrieron en el pasado, por lo menos en la historia reciente. Entonces, grupo de investigadores, de ecólogos
reconocidos a nivel mundial, claramente coinciden que estamos cambiando la Tierra más rápidamente y a veces con más rapidez de lo que somos capaces de entender justamente lo que está ocurriendo. Y el ejemplo más claro justamente fue el ejemplo del ozono estratosférico, es decir, la desaparición de ozono sobre el continente antártico, que bueno, lamentablemente no sabíamos que estaba ocurriendo hasta que se contó con herramientas como los satélites que pudieron detectar justamente qué pasaba. Había un agujero de ozono que estaba creado justamente por las emisiones de los fluorocarbonos que tienen la capacidad de destruir el ozono estratosférico. Y que, bueno, obviamente eso tiene un efecto muy grande sobre el clima de Antártida y también está ahora visto sobre todo el clima, forzando cambios muy importantes en el clima en todo el hemisferio sur. Y bueno, con niveles de radiación ultravioleta muy, muy elevados que son letales para la vida, ¿no? Entonces, realmente esos cambios estaban ocurriendo y no éramos conscientes de que estaban sucediendo esos cambios sobre el planeta. Entonces, ahí en la comunidad científica, fundamentalmente en la comunidad ambiental, en la comunidad geológica, la idea de que el ser humano empujaba a la Tierra a una nueva era geológica, la era dominada por la actividad humana. Y, digamos, estamos viviendo un periodo que geológicamente es el Cuaternario, y ese periodo cuaternario se divide en Pleistoceno, que es donde ocurrieron fundamentalmente todas las glaciaciones, y el Holoceno, que se inició aproximadamente hace 11.000 años hacia atrás, que era la era que estamos viviendo. Bueno, desde el punto de vista global y planetario, la radiación solar, la cantidad de hielo no ha cambiado, vamos a ver que ha cambiado, pero no significativamente como para que le cambiemos el nombre, pero ya la actividad humana es tan, la huella que está dejando es tan importante que se considera que es justamente más fuerte que los procesos naturales, y que este periodo que estamos viviendo, que se discute si tiene que comenzar el año 1950 con la gran aceleración o con la revolución industrial en el año 1850, que va a dar origen a este proceso de la aceleración, denominar esta era como la era del Antropoceno. Y bueno, hay un acuerdo en la comunidad, pero sin embargo en la comunidad científica, pero obviamente no todos están de acuerdo, porque vuelve a colocar justamente al hombre al centro de la mirada, ¿no? Sin tener una visión mucho más ecológica, y algunos consideran que debería llamarse el ecoceno, es decir, viendo el planeta en su totalidad y no el hombre como el centro nuevamente de este planeta, y que ha llevado justamente a la situación que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, claro que asociado fundamentalmente a la población humana, pero más allá que el tamaño, es al uso de los recursos, a cómo estamos usando los recursos sobre el planeta, fundamentalmente a través de una agricultura que necesita esta población humana para alimentarse, y la industria que provee todos los bienes y comodidades, las commodities que tiene, digamos, el planeta, que tiene el ser humano sobre el planeta, sobre una sociedad que cada vez está demandando más, que con una capacidad de un estado de consumo mayor, con mejor calidad de vida, una demanda más grande, y eso está asociado justamente a lo que veíamos, al aumento de dióxido de carbono, justamente a el cambio en la cantidad de nitrógeno que el hombre que se maneja en el planeta. Veíamos que la proporción de nitrógeno que se agrega de fertilizantes, en este momento el hombre tiene capacidad de sintetizar más nitrógeno que la Tierra sintetiza en forma natural, y estamos agregando más nitrógeno, más del 100% del nitrógeno que sintetiza la Tierra en forma natural.
el uso de los cambios en el uso de la tierra. Fundamentalmente hay que transformar bosques fundamentalmente, y algunas veces otro tipo de superficie, en tierras aptas para el cultivo, para la ganadería. Y todo eso está asociado a lo que charlábamos, a esta pérdida de biodiversidad y al cambio climático. Es decir, que estamos viviendo un proceso global, donde el cambio climático que está aquí es posiblemente el más sexy de todo, porque es el que aparece más en las noticias, pero la realidad es que el planeta está viviendo un cambio global, y que el cambio climático solamente es parte de este proceso de cambio global. Y que en el planeta vamos a ver que están ocurriendo cosas que tendríamos que tener cuidado, y que no sabemos en qué momento estamos pasando, podemos llegar a pasar ciertos límites, ciertos umbrales sobre los cuales podemos arriesgar el funcionamiento del ecosistema, los bienes y servicios que nos provee la Tierra a todos los seres vivos sobre este planeta. No solo al hombre, sino a todas las especies que habitan este planeta. Bueno, ayer estaba tratando de obtener información lo más actualizada para poder mostrarles, y me parecía interesante esta gráfica que muestra cómo ha ido cambiando el uso de la tierra desde hace 1000 años antes de Cristo, es decir, en los últimos de 1000 años antes de Cristo a la actualidad. Y vemos que hace 1000 años antes de Cristo, lo que eran tierras pristinas, juntos con los bosques, representaban casi el 80%, cubrían casi el 80% de la superficie terrestre. Y que obviamente esto se ha acelerado notablemente, y ahora con estas curvas que acá las vemos en formas invertidas, la superficie que alcanzan las pasturas, que eran muy pequeñas, han aumentado enormemente, la superficie destinada a cultivos, lo que se denominan las ciudades, el crecimiento de las ciudades, los barrios asociados, los pueblos asociados que no alcanzan nivel de ciudad, ocupan ahora más del 50% de la superficie de la Tierra. Que estas tierras que reciben algún manejo por parte del hombre representan también entre un 20 y un 30%, los bosques se han reducido notablemente, e inclusive, digamos, hay uso, como ocurre aquí, de desiertos donde hemos creado oasis, y la superficie de estos desiertos y lo que eran tierras no productivas ha aumentado. Es decir, que en 2000 años estamos viendo aquí un cambio muy marcado, en 3000 años, perdón, un cambio muy marcado justamente en el uso de la tierra, y esto es lo que yo me refería cuando uno si tiene la capacidad de ver desde el espacio qué es lo que está ocurriendo. Vemos que además que estos procesos se han acelerado y han cambiado notablemente, es decir, que basta con tener imágenes, que sería ideal poderlas tener desde el 1900, pero los satélites, que la mayor parte de ellos, Landsat y los satélites que usamos comúnmente, tienen un registro desde el año 80, 85, y ya es suficiente ver en esos 30, 40 años los cambios justamente producto de la actividad humana. Ricardo. ¿Sí? Ahí en la imagen anterior, la que estabas mostrando. Sí. Ahí volví. Bueno, yo no la veo todavía, pero no importa. He visto como un detalle de una imagen parecida, en el cual se ve que empiezan a aparecer tierras de conservación y parques de recreación, como que la humanidad ha dado la vuelta y se ha empezado a dar cuenta que le están faltando zonas donde está perdiendo esas zonas naturales, entonces están empezando a invertir en recuperarlas de alguna forma. Es como que se ha dado una vuelta, ¿no? Sí. Excelente, porque me da pie a la introducción de la
de esta imagen, no sé si la están viendo ahora, que es la pérdida de bosques por década en los 3 últimos siglos, ¿no? ¿Estamos todos viendo la imagen o no? Sí, ahora sí. Sí, se ve. Del año 1700 y está por década, 1800, 2000, y aquí justamente, ¿Qué o es el sea, verde, qué es el verde y qué es el marrón? el verde se refiere a bosques templados, Ah, son y distintos tipos de bosques. y marrón a bosques tropicales, pero fíjense que es una distribución un poco primer mundo, porque Australia, a la misma latitud que nosotros, entra como bosque tropical, en cambio el Amazonas entra como, Australia entra como bosque templado y nosotros entramos como bosque tropical. Es claramente también una separación de los países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, versus países en desarrollo. Pero aquí se ve claramente lo que estás indicando, lo que vos decías. Es decir, en el año 1700, obviamente, el desarrollo, entre comillas, concentrado en los países de Europa y América del Norte. Fíjense que en el año 1700 había una pérdida aproximada de 19 millones de bosque, de 19 millones de hectáreas de bosque, y que gran parte, digamos, 2/3 se concentraba justamente en los bosques templados, en los bosques del hemisferio norte fundamentalmente. Y esa tendencia se mantuvo, inclusive se incrementó hasta comienzos del siglo XX, donde el uso o la tala de bosques, de los bosques en el resto del mundo, es lo que figura aquí como bosques tropicales, que realmente no son, sino que es el resto de los bosques del planeta, comenzó justamente a intensificarse. Y algunos hablan justamente de un traslado de la demanda de madera de los países o de los bosques templados hacia los bosques tropicales o subtropicales. De tal forma que ya en el año 1920 se invierte totalmente esta relación y comienza, digamos, la madera a utilizar por el hombre, comienza a ser mucho mayor justamente en los bosques que no son templados, sino los bosques tropicales, subtropicales en el mundo. Y que, como bien decías, Pablo, llega acá un momento donde los bosques templados, a partir de la década del 80, década del 90, 1980, 1990, donde comienzan a crecer justamente el abandono de tierras o planes justamente de reforestación o de áreas de protección, justamente en los bosques templados, invierte la situación para estos bosques justamente fundamentalmente en el hemisferio norte, donde ahora, por ejemplo, la pérdida neta de bosques en la década 2010-2020 ha sido de 47 millones de hectáreas, pero ha representado un crecimiento de 6 millones de hectáreas de bosques templados y una pérdida justamente o sea, 47 es el total, serían 53 es la corta en los bosques tropicales o, digamos, del resto del mundo. Sí, este proceso se está dando. Entonces, muchos están hablando, lo que mencioné anteriormente, que la demanda de madera, que fundamentalmente está en los países indicados en verde, ahora la madera se obtiene de los bosques tropicales o subtropicales en el resto del mundo. Lo que es una buena noticia, digamos que la situación más crítica ocurrió en el año 1980, donde la tala aún incluía bosques templados, pero fundamentalmente eran bosques subtropicales y tropicales, y representaron 151 millones de hectáreas, ¿no? Entonces, todo eso siempre es difícil visualizarlo, porque cuando uno habla de tantos números se complica. Entonces, me parecía interesante que lo comparáramos con la superficie de la provincia de Mendoza, que todos conocemos, o por lo menos podemos ubicar, y que es de 148.000, o sea, de 14 millones, casi 15 millones de hectáreas. Es decir, que en la década de 1980 se deforestaron más de 10 provincias de Mendoza completa.
Entonces, para tener una idea de la magnitud del cambio, de los cambios que el hombre estaba realizando a escala planetaria. Ojalá esta tendencia que estamos viendo acá, la reducción, yo creo que va a continuar, a la reducción de los bosques tropicales, pero continúa también por una situación de que son muy escasos los lugares todavía donde se puede avanzar con el bosque, ¿no? El Amazonas, todos sabemos que es uno de ellos, y que bueno, que hay una pelea enorme, una presión internacional muy fuerte, pero que bueno, el gobierno actual e inclusive los gobiernos anteriores, uno ve en la historia, no han tenido en consideración justamente el valor del Amazonas. Y además también es muy difícil cuando uno, como país, como Argentina, que deforesta fuertemente para cultivos de soja, justamente en todo lo que es el norte de Argentina, pueda también exigir a un país hermano que los bosques los cuide o no los corte, si nosotros posiblemente tengamos la misma, en proporción a la disponibilidad de bosque, tengamos un nivel de deforestación muy similar al que ellos tienen o inclusive más alto. Pero bueno, si esta es la historia, digamos, entonces llega un momento en que bueno, en el hemisferio norte esto se ha revertido, en los bosques templados en este momento están creciendo, y esperemos que, bueno, que este proceso continúe. De todos modos, si sumáramos todo esto, fíjense que podríamos llegar a cada 10 en una década, posiblemente miles de provincias de Mendoza, que fueron deforestadas desde el año 1700 a la actualidad. O sea, cambios de gran magnitud, cambios enormes, ¿no? De todas formas, Ricardo, perdón, el balance a escala global es negativo, por más que... El balance de escala negativo, sí, son 47 millones de hectáreas que hemos perdido en la última década. Es decir, se ganar, o sea, en total son 53 millones la pérdida, serían 53, pero como hay 6 millones de hectáreas que adicionó en los bosques templados, la pérdida total es de 47 millones, pero sí, estamos, obviamente, hay una pérdida, no hay una ganancia, pero estamos muy lejos de revertir, de poder llegar a una situación positiva a escala global. Hay una tendencia, Pablito, ahí que uno la puede ir viendo, que esto va disminuyendo, es decir, desde el valor máximo de la década de 1980, esto se está reduciendo, pero bueno, hasta cuándo y dónde es justamente uno de los desafíos que tenemos en este momento, ¿no? Pero sí, obviamente, la pérdida, o sea, pongámoslo en valores, 47 millones de hectáreas frente a la superficie de Mendoza, que son 14 millones, 15 millones de hectáreas, sí, por lo menos algo más de 3 provincias de Mendoza se fueron, perdimos, aún con los 6 millones que se ganaron de bosques templados, perdimos en la última década. Bueno, hace 2 años tuve la suerte de colaborar en una toma de muestras para estudios de anillos de árboles en los bosques amazónicos al norte de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y bueno, acá abajo la camioneta del instituto uno puede ver el tamaño de esos bosques, la diversidad, la biodiversidad de especies. Descubrí, por ejemplo, para mí, que no sabía que habían lobos de agua dulce. El tamaño, ustedes pueden ver el tamaño de los árboles de los cuales se nos permitió sacar algunas muestras. Cuando en el Google Earth traté de ubicar el sitio, estaba acá cerca de este pantano, estuvimos muestreando por este lugar, y lo que me sorprendió que este río, que es el río Paraguay se llama en ese lugar, separa justamente Bolivia de Brasil, y uno puede ver justamente cómo todo este bosque tropical sumamente rico en especies y una enorme biodiversidad está siendo reemplazado fuertemente por cultivos de soja u otro tipo, o áreas extensivas para la cría de ganado. Entonces, obviamente, llama enormemente la atención, porque este proceso también se ha iniciado en Bolivia, y no sabemos en cuánto todos estos bosques tan
tan lindos, tan fantásticos que tenemos sobre el planeta pueden ir Ricardo, desapareciendo y a una velocidad. ¿Sí? Ricardo, Sí. esas muestras que tomaron son de un aserradero, de un Esas emprendimiento, digamos, de muestras, sí, utilización bueno, es forestal. justamente excelente la pregunta, porque las muestras se nos permitió tomar las muestras allí y justamente lo que hablábamos anteriormente, es decir, eh, el Primer Mundo es una compañía holandesa muy fuerte maderera que provee a Europa de madera tropical. Y entonces no son empresas madereras bolivianas, sino son empresas internacionales. Fundamentalmente en Bolivia son holandesas y belgas las que manejan la extracción de la madera en el lugar. Y es esto que estamos viendo, que hablamos en algún momento, este traslado de la demanda de los países en desarrollo. Es decir, de esto nada va a quedar en Bolivia, ¿eh? Esto sale todo, Decma es la empresa, y va a salir todo ni en Latinoamérica, va a ir a Europa. Sí, y Ahora, es esta ahora sí, lo que viendo la imagen siguiente, sí, donde se ve la deforestación y sí, me gustaría que los chicos piensen o dejarlo como tema para discutir después, que desde el punto de vista de la conservación del bosque, ¿qué es preferible? O desde el punto de vista de la conservación de la estructura boscosa, en una de esas, ¿no? Del bosque prístino, ¿qué es preferible? Si la producción de alimentos o la utilización de la madera, porque siempre planteamos la utilización de la madera como algo totalmente negativo para el bosque, pero en una de esas darle valor a esa madera del bosque puede hacer que no se recurra a una deforestación para plantar soja. bueno, Seguramente sin todo duda, eso que está plantado ahí al lado es soja o sí, principalmente soja. seguro. Y Es grande, sí, largamente soja. Lo interesante, sí, o sea, porque yo imagino, no tengo idea, pero imagino el precio de esta madera en el mercado europeo, o sea, madera tropical, eh, con toda la, obviamente con la certificación internacional que tienen para sacarla, todo este tipo de cosas, el precio ofrecer en Francia o en Alemania una mesa o un tablero de madera tropical amazónica. El precio obviamente tiene que ser muy alto porque si estas empresas lo hacen es porque obviamente están recibiendo dinero y posiblemente sea mucho más beneficioso el cultivo de la soja desde el punto de vista ambiental y económicamente tiene que estar muy cerca. Y lo que quiero comentar es que el bosque que ustedes están viendo en la foto es un bosque que ya tuvo extracción, no es un bosque pristino. Es un bosque donde hubo una selección. En este momento se están sacando especies que se consideran que no tenían valor económico hace 40, 50, 60 años cuando el hombre entró allí y comenzó a sacar, que fundamentalmente sacaron la caoba, los cedros, las maderas de primer valor, la suitenia, ahora no recuerdo el nombre común, pero es una madera altamente valiosa, que fueron las primeras que se extrajeron. Y, digamos, los bosques estos tienen una capacidad enorme de regeneración, obviamente, tienen un periodo vegetativo enorme, una cantidad de precipitación muy alta. Entonces, seguramente el manejo productivo y sostenible de estos bosques tiene que ser comercialmente correcto, digamos, y tiene que ser posible. No se trata de una imposibilidad, digamos, de que tenemos que destruirlos para reemplazarlos por soja. Y aquí tiene que haber toda también posiblemente una reconsideración del valor de esa madera. Miren el tamaño de los árboles, ¿no? De todos modos, les cuento que hemos estado fechando estos árboles y están en alrededor de 100 años, es decir, que
el crecimiento es impresionante. El crecimiento comparado con los árboles, por ejemplo, bueno, que tenemos en Argentina o bueno, aún en el norte, ¿no? El crecimiento de estos bosques es increíble, ¿no? Impresionante. Entonces, también la capacidad de regeneración, la capacidad de reponer la biomasa es muy alta. Ahí una de las discusiones que estamos teniendo con los chicos, y me gustaría que por ahí si alguno quiere opinar o dar su visión, lo haga, que es el tema de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, cómo valorar de forma diferente o integral el servicio ecosistémico que puede brindar el bosque con una extracción de madera o de otros productos forestales, a diferencia del servicio ecosistémico que puede brindar la soja con su alta productividad económica, pero con la pérdida de otros servicios ecosistémicos, y cuál sería un buen punto donde lograr un equilibrio entre las cosas, de lo que sería bueno, sí. lo que... Entonces, bueno, Sí. por eso te interrumpí para No, resaltar esto, así. Al contrario, me parece bárbaro y me parece buenísimo. Es decir, lamentablemente, por el modo virtual que nos estamos comunicando, por ahí puede resultar un poco más difícil la participación, pero obviamente está abierto y me gusta, me parece interesante que todos vayamos discutiendo preguntas de cosas que no queden claras o que no se entienden en el momento que la estamos presentando. O sea, todas las preguntas son bienvenidas y las interrupciones también. Bueno, realmente es llamativo porque eso está, uno lo ve en imágenes, entonces, interesante considerar esa posibilidad de qué es lo más productivo desde el punto de vista ecosistémico y también económico. Es decir, muy cerca de esto está el famoso Pantanal. Y no sé si recuerdan, pero este año los fuegos en el Pantanal fueron como algo impresionante, es decir, una sequía que, bueno, se intensificó. Todos los cambios que introduce la agricultura en la hidrología, obviamente han afectado los bosques de la región y, bueno, la historia de hectáreas de fuego quemados de bosque en el Pantanal, que uno imagina que es todo una situación de agua permanente, han sido sin precedentes, ¿no? Histórico para la región. Sí, lamentablemente se está perdiendo los servicios ecosistémicos que nos está brindando el planeta. Y ese es un tema sumamente debatible y de valorar, ¿no? Que es bueno, si tenemos tiempo vamos a referirnos también justamente al valor que tienen y el rol que pueden haber tenido justamente la destrucción de estos ambientes en la situación de pandemia que estamos viviendo. Simplemente para mostrarles un quebracho blanco ahí desafiando la topadora. Ya se ve que en esta parte tiene cicatrices de que las cadenas lo han tratado de agarrar, parece que ha resistido, no lo han podido bajar, posiblemente ya no esté. Pero esto es en el norte de Argentina, es decir, que también no es que solo estas cosas ocurren fuera de nuestro país. Y bueno, esta foto, este es un artículo de El País de España, pero las fotos corresponden justamente a la región de Cuiabá, en Brasil, ahí cercano donde veíamos toda la deforestación y todas plantaciones de soja, ¿no? Y que bueno, transformar ese bosque en algo tan diferente, obviamente esto va a tener impactos y consecuencias en la vida del hombre. Y bueno, yo creo que esta pandemia que estamos viviendo es un mensaje de están llegando muy lejos con la destrucción del planeta, estamos haciendo cosas que no corresponden. Entonces, fíjense que solamente... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí. ¿No hay alguna ley o algún amparo como que sostenga esto del tema de la conservación o como de dar lugar a la tasa de reutilización de estos recursos? Bueno, es decir, cada país tiene leyes, digamos, de protección. En nuestro país existe justamente la ley de bosque y que trata, Pablo está muy involucrado en esto, entonces él puede inclusive hablarles mucho sobre el tema en particular.
y que trata justamente de la protección de estos recursos, pero son situaciones políticas y económicas que hacen a que estos procesos se aceleren, se detengan un poco, pero hay una presión a su vez económica fuertísima. Es decir, imagínense que igual que ocurre en Argentina, esto que estamos viendo de esta cosecha de soja de esa forma así tan tecnificada y en toneladas, que me imagino lo que ocurren en Brasil, muy poco se queda en Brasil. Va a ir fundamentalmente a alimentar animales en Asia. Y bueno, esto tiene obviamente un poder económico enorme, con el cual es súper difícil justamente de poder manejarse, de poder contrapesar. Existen las leyes y hay presiones como charlábamos en el caso de Amazonas, es decir, cuando uno mira a nivel de biodiversidad, cuando uno mira a nivel de procesos atmosféricos, de la forma que tiene el Amazonas de regular, es decir, el río más grande, es la entrada más importante de agua dulce al océano, con consecuencias, digamos, para todo el planeta, no solo para Brasil. Inclusive nosotros vamos a estar, si este proceso de deforestación continúa, gran parte del agua de nuestra área productiva, de la Pampa, viene fundamentalmente, de las Pampas, viene fundamentalmente traída por un jet de baja altura que transporta la humedad desde el Amazonas hacia la zona de las Pampas. Si obviamente toda esa capacidad de reciclado y de permanente humedad que tiene el Amazonas se altera, vamos a tener efectos importantes sobre la precipitación y la capacidad productiva justamente en los campos de Argentina. Entonces hay toda una presión internacional, pero bueno, como siempre, es decir, están las posiciones, ¿qué es lo que puede el mundo ofrecer a cambio a Brasil? Es decir, porque Brasil lo pone como una necesidad de desarrollo, de gente que necesita trabajo, de las mismas situaciones que vivimos nosotros, y que es una situación, que es una consideración, es algo que tenemos que considerar, y que crean situaciones muy, muy particulares, pero obviamente donde el resultado económico es el que va a definir, el dinero es el que va a definir fundamentalmente el destino de mucha parte de la superficie terrestre, lamentablemente. Bueno, claro, sí, que es un problema, que al final una pena que algo tan lindo. Claro. Yo no quiero decir que no tenga solución, pero es un problema, digamos, donde no es sencillo, digamos. Es decir, sí, digamos, o sea, justamente a mí me gustaría que todos pensemos que de alguna forma podemos participar, de alguna forma podemos involucrarnos, ustedes en algún futuro, no sé, tal vez con el cambio si se trabaja en vitivinicultura o algo así, la situación no sea tan intensa, pero si a alguien le toca ir a trabajar al norte a sembrar soja, que la pensemos, es decir, que veamos busquemos alternativas. Para eso justamente hemos estudiado, y como así Pablo mencionaba la posibilidad de ver el uso del bosque y no su reemplazo, es decir, el uso del bosque como un capital productivo que tiene que ser valorado, y seguramente necesita que sea revalorado por la gente, y no para una solución inmediata como la que estamos viviendo. Posiblemente, bueno, hay que alimentar no sé cuántos millones de cerdos o vacas en otro lugar del mundo y producir soja para esto. Pero ustedes mirando la foto, uno se asusta, digamos, del impacto ambiental, pero también de la capacidad económica de estos emprendimientos que pueden poner, no sé, estoy contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 9, 18 cosechadoras simultáneas de soja. Es decir, hay que mover, son capitales muy, muy grandes, y obviamente intereses económicos muy, muy grandes, y que son súper difíciles de revertir. Pero que bueno, tenemos que pensar, para eso estamos justamente, es el desafío. No es imposible.
No. Justamente la idea es esto. Bueno, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que estamos viviendo. Entonces lo interesante es ver, a ver qué propuestas tenemos, y ustedes en el futuro van a tener que tomar decisiones en relación a una agricultura más sustentable o menos sustentable, y que, bueno, que es importante que esto por lo menos lo tengamos en cuenta, que lo tengamos en cuenta. Y veamos, a ver cómo podemos, yo creo que hay, vamos a verlo posteriormente, que hay toda como una reacción que es necesaria, digamos, del mundo hacia a este tipo de actividades, y que, bueno, los servicios ecosistémicos que nos da el planeta los estamos alterando, los estamos deteriorando, y obviamente van a volver contra nosotros mismos. Para mí, toda esta situación que estamos viviendo de pandemia es justamente un mensaje del planeta. Bueno, ¿hasta dónde van a llegar? ¿Hasta dónde se puede llegar? Y si la tendencia continúa, si este proceso continúa tal como viene desarrollándose, vamos a seguir teniendo pandemia. Esto es casi una realidad, ¿no? Ricardo, bueno, el profe Pacera, sí. los chicos no han tenido el gusto de conocerlos porque se jubiló el año pasado, así que bueno, se lo han perdido. Él siempre les decía a los chicos que esta clase o esta materia servía para que ellos no se puedan lavar la mano, de decir, bueno, tengo que hacer una plantación de soja o hacer esto, y yo no sabía las consecuencias, por lo menos que tener en la cabeza la idea de cuáles son las cosas que están pasando y que nuestras acciones, cualquiera sea, traen como consecuencias a nivel global o a nivel local, ¿no? Entonces, tener una idea de qué es lo que está pasando. Sí, que no somos ajenos. Es decir, obviamente cuando estamos hablando de procesos globales, como los que están ocurriendo, somos todos participantes, desde la demanda de un producto determinado, de cuando vamos al supermercado y compramos una cosa y no compramos otra, hasta tomar la decisión. Claro, en el caso de los ingenieros agrónomos, esto es clave, porque es la gente que va a manejar justamente la producción de recursos a escala planetaria. Entonces, es muy importante considerar cómo esto se va a hacer, ¿sí? Pero somos todos participantes de esta situación. Bueno, y seguimos mirando cosas que ocurren. Hace 4 o 5 años me dijeron, San Luis tiene un nuevo río. Le dije, no puede ser. Un río, una cuestión geológica que se define de una cuenca, y realmente colegas estaban trabajando, y tuve por otros trabajos también, de ir a Villa Mercedes, y me llevaron a ver el río nuevo. Y a uno le parece increíble, pero bueno, esas barrancas que tienen ustedes, que ven aquí ustedes como algo chico, tienen 80, 90 metros, tiene 200, 300 metros. Yo pensé que iba a encontrar un arroyito que, bueno, como dice, bueno, ahí en San Luis pueden llamar río posiblemente algo chico. No, es un río increíble, que nace justamente de este proceso de cambio, es decir, justamente de cambiar completamente la cara, la faz de la tierra, reemplazar todo el bosque de espinal y parte del monte de esa zona, cambiar por cultivos. Y con prácticas agrícolas que en un momento determinado, es decir, esa región era marginal en el sentido de que las precipitaciones eran muy escasas, o eran justamente las que se necesitaba para cultivos de los cereales clásicos o el girasol en la zona, y que, bueno, como consecuencia del cambio climático, la precipitación se ha duplicado en la zona, pero sin embargo los agricultores siguen utilizando toda esta forma de almacenar agua en el suelo como se usaba en el pasado. Es decir, prácticas agrícolas que me permitan lo que se llama el barbecho, para mantener agua justamente en el suelo, para llegar al momento de la plantación y tener humedad en el suelo. Bueno, esto ha hecho de que en un momento determinado una serie de lagunas que no estaban conectadas entre ellas, pero
a lo largo de una depresión, con una tormenta muy grande, se conectaran y dieran origen a este río. Ahora hay puentes para cruzarlo, los caminos en la provincia de San Luis, a 12 kilómetros nada más de Villa Mercedes. Es decir, si tienen la posibilidad de ir ahí, llegan a Villa Mercedes y pregunten, que los lleven a conocer el nuevo río. Y es increíble, es impresionante, y es todo consecuencia justamente de esta alteración del paisaje por la actividad humana, que a uno le parece, bueno, esto no es insignificante, no va a haber ningún problema en reemplazar el espinal. Estamos hablando en otro caso de reemplazar el bosque tropical altamente diverso. Acá estamos reemplazando el espinal, que tiene menor diversidad y que tiene menor capacidad productiva desde el punto de vista de la madera, por un cultivo, girasol, trigo, sorgo. Pero bueno, combinado con las prácticas agrícolas, puede dar resultado a estos cambios hidrológicos tan importantes y obviamente a los servicios ecosistémicos. Hay un montón de propiedades que quedaron partidas por la mitad, las casas de un lado, la propiedad del otro lado, como consecuencia de este nuevo río en San Luis. Y la situación, digamos, no es solo donde estamos aquí parados, donde está el hombre caminando. Y esto es de Antártida, y bueno, eso que estamos viendo justamente es la ruptura, la grieta que separa el continente, que va a separar el continente antártico de estos pedazos de hielo gigante que se desprenden del continente antártico. Esta es la calota Larsen, esto parte de la calota Larsen C, y esto, lo que veíamos anterior, era justamente la ruptura, esta línea de ruptura ahora separado, este bloque, y si ustedes miran la escala, tiene más de 25 kilómetros de ancho por más de 150 kilómetros o alrededor de 150 kilómetros de extensión. Es decir, en línea recta es prácticamente de aquí de Mendoza, en línea recta desde aquí a San Rafael. Es decir, es el iceberg que se desprende, ¿no? Como consecuencia, es totalmente, claro, inusual, todo nuevo. Es decir, aún donde el hombre no está allí, no está viviendo, los impactos que estamos generando están afectando a todo el planeta, ¿no? Esto es importante. Y bueno, justamente los cambios en el uso de la tierra, eso que estábamos viendo, 18 máquinas ahí en ese momento cosechando, pero imaginémoslas arando, o cuando la topadora va a transformar ese bosque altamente diverso en un monocultivo. Obviamente eso está fuertemente asociado a la pérdida de biodiversidad, a las extinciones, y cómo podemos ver cuáles eran las velocidades de extinción normal, que generalmente era de 0,1 a 2 especies por año por millón de especies. En este momento los valores son enormes. Es decir, en este momento se están extinguiendo alrededor de 100, las estimaciones son 100 especies por año, cuando debería ser entre 0,1 a 2, que es el valor de extinción geológico registrado en el planeta. El gráfico es un poco complicado, pero para que veamos cuáles son las mayores amenazas, y aquí están, no he tenido tiempo de llevarlo al castellano, pero es la sobreexplotación, fundamentalmente la corta de bosque, la caza, justamente la actividad de los cultivos también. Y aquí lo que colocan es obviamente una estimación del número de especies que estas actividades ponen en riesgo de extinción. 4.000, 4.600, la ganadería, el desarrollo urbano. Es decir, veíamos ahí cómo va creciendo el desarrollo urbano, las especies invasoras y las enfermedades que estamos transportando de un lugar a otro, la contaminación, la modificación del paisaje, fundamentalmente a lo largo del fuego, la construcción de diques donde van a quedar sepultados un montón de hectáreas, el mismo cambio climático a través de la modificación del hábitat, las temperaturas extremas, las sequías. Acá lo que Pablo nos hablaba, justamente dice el disturbio humano, y es la recreación, es decir, en el sentido de que a veces estamos reemplazando un área determinada por una cancha de golf,
que obviamente sacando toda la biodiversidad local y reemplazándola por un pastito que va a estar verde, con mucha agua, que nos hace falta para otras cosas. Pero bueno, es decir, vemos que que hay una enorme presión sobre la biodiversidad que tiene orígenes muy diferentes, ¿no? El IDBE es como una institución que se ha creado relativamente reciente en comparación con el IPCC, que es el panel de cambio climático de Naciones Unidas. El IDBE es justamente un panel equivalente para el tema de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Y en el informe, el primer informe que ellos han generado, notan que la naturaleza y sus contribuciones vitales a los seres humanos, o sea, justamente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, se están deteriorando en todo el mundo. Y los factores de cambio se han acelerado en los últimos 50 años. Esto que hablamos de la aceleración de este planeta, sí o sí estamos viviendo en una era de antropoceno. Y la conclusión importante, así como Pablo señalaba, que la naturaleza puede ser conservada, restaurada y empleada de manera sostenible, al mismo tiempo que cumpla otros objetivos sociales mundiales, ¿no? Es decir, puedo producir madera y no necesariamente significa que tengo que destruir el bosque, ¿no? Es decir, lo bueno, no sé quién me preguntaba sobre medidas, es decir, que ya hay instituciones globales, instituciones mundiales que están pensando en esa línea, en esa necesidad de que cambiemos la visión, de que cambiemos nuestro paradigma hacia el planeta. Y bueno, también el cambio de prioridades, de que sí, se basa mucho más en lo económico, en la producción como en masa, sin tener alguna conciencia acerca del manejo de esto en lo que son los agroecosistemas y todo eso. Sin duda, sin duda. Y vemos que, por ejemplo, lo que muestra esta figura es que eso además está todo conectado. Es decir, fíjense que cuando hablamos de la biodiversidad aparece el cambio climático, como lo veíamos en la figura anterior, acá más simplificado, como uno de los procesos que impulsan justamente la biodiversidad. El cambio del uso de la tierra, obviamente. Es decir, bueno, todas estas situaciones de depositas, el nitrógeno, las invasiones biológicas, es decir, todos estos cambios que estamos produciendo, a su vez, como que existe un feedback entre ellos, que existe interacción entre ellos, y todo esto se va potenciando, porque no son totalmente independientes. Las invasiones vienen fundamentalmente porque el hombre está transportando semillas, bienes de un lado a otro, está transportando, facilitando corredores o destruyendo corredores para impedir justamente la existencia de comunidades nativas. Y bueno, todo esto está interactuado, fuertemente asociado a la actividad humana. Entonces, para ir cerrando esto, el planeta está viviendo un cambio global. El cambio climático es solamente parte de este cambio global, y el cambio global, hay muchas definiciones. Justamente viene el programa de la definición del programa de cambio global de los Estados Unidos, donde dice que el cambio global puede ser definido como los cambios en el ambiente mundial, incluyendo el clima, o sea, el clima es solo un componente, la productividad de la tierra, los recursos de los océanos. No hemos hablado de los océanos, pero lo que estamos haciendo con los océanos realmente también estamos esquilmando la productividad. Los cuerpos de agua, la composición química de la atmósfera, las concentraciones de dióxido de carbono y los sistemas ecológicos, que podemos llegar a alterar la capacidad del planeta Tierra para mantener la vida tal cual la conocemos. Es decir, estamos jugando en un límite comprometido, y el planeta obviamente nos está enviando mensajes, nos está diciendo cuidado. Como vuelvo a insistir, para mí la pandemia es justamente un mensaje de que el planeta nos está diciendo cuidado, están llegando muy lejos con los cambios que están haciendo, dados por un modelo de desarrollo donde no se prioriza justamente el planeta, el uso sostenible de nuestro planeta. Bueno, un tema de larga discusión fue si el hombre tenía algo que ver o no con este proceso de calentamiento. Si ahora estamos todos convencidos de que sí, los organismos internacionales también,
pero ahí lo que estoy mostrando es cómo ha ido variando la temperatura del planeta desde el año 1880 hasta la actualidad, hasta el año 2020, se cerró el año 2020, está el valor. Este es un registro de NASA, pero hay obviamente muchas instituciones a escala global que se dedican a este tipo de, a juntar los datos, que tienen que ser no solo los datos de estaciones sobre el terreno, sobre la tierra emergente, sino también los barcos tienen la obligación de ir tomando las temperaturas del aire en el mar y la temperatura del mar. Entonces hay una información suficiente. Existen registros climáticos mucho más largos de 1880. En Suiza han empezado en 1700, algo así. Pero para tener una idea global de 1880 es adecuado. Y usted fíjese que los márgenes de error, no sé si los alcanzan a ver, obviamente son mucho más grandes en el pasado que en el presente, que es la línea gris. No sé si lo alcanzan a ver, pero bueno, lo importante es que claramente cuando uno mira aquí el año 2020 compitió, o sea, con el año 2016, empatado, es decir, el margen de error es tal que no se puede decir que el 2020 es más cálido que el 2016 o que el 2016 es más cálido que el 2020, pero lo que queda claro es que son los 2 años más cálidos y si hacemos la media de los últimos 5 años, el último lustro ha sido obviamente el más cálido que ha vivido el planeta sin ninguna duda. Pero bueno, como en todo lo que hablábamos y discutíamos anteriormente, aquí hay intereses económicos muy grandes y bueno, uno puede ver que este proceso que llamamos la gran aceleración empezó aquí, como decíamos, en 1950 y de 1950, 60, la década del 60, comienza este disparo de las temperaturas que ya superan el grado centígrado en relación a los valores preindustriales, ¿no? De todos modos, lo que es importante también que destaquemos que digamos, el dióxido de carbono vamos a ver que va creciendo de una forma también sostenida, pero que hay una variabilidad año a año, es decir, que hay otros factores que todavía hacen a la variabilidad, que era como ocurría en el pasado, es decir, el clima del planeta, si hay algo que es característico del clima, es su variabilidad. Es decir, todos sabemos que el verano que vivimos en Mendoza fue bastante inusual, y seguramente será distinto del que viene y fue distinto del que vivimos anteriormente, es decir, eso es parte de la variabilidad climática. Pero hay una tendencia muy marcada. De todos modos, cuando uno presenta esto ante un organismo con intereses económicos, una corporación, por ejemplo, aquellas que estén asociadas a las emisiones de gases de tipo invernadero, va a decir, bueno, pero esto fue una parte puede ser parte de la variabilidad natural de la Tierra, porque la Tierra en el pasado, y veíamos cuando empezamos la charla, hace 3 millones de años era más cálida que ahora, sí, claro, era más cálida, y hace 65 millones de años, cuando vivían los dinosaurios, era mucho más cálida que ahora. Pero claro, vivían los dinosaurios con una concentración de dióxido de carbono distinta, si queremos encaminarnos hacia un mundo de dinosaurios, vamos bien. Pero bueno, si la idea es justamente mantener la Tierra y mantener la humanidad y toda la especie que conocemos sobre el planeta, no es el camino adecuado. Pero siempre está la discusión, esto puede ser parte de la variabilidad natural, el nombre no tiene nada que ver con este proceso de calentamiento. Y lo mismo cuando uno presenta la curva de dióxido de carbono, el incremento de dióxido de carbono. En el año 1958, un científico Killing, de apellido, comenzó a medir el dióxido de carbono en forma diaria en Mauna Loa, por eso aquí figura, claro, es justamente el observatorio, y bueno, y se vio que esto iba creciendo, que obviamente hay un ciclo anual que, bueno, ese ciclo anual está dado justamente por la vegetación. Y es decir, fundamentalmente cuando brotan los bosques en el hemisferio norte, que tiene mucho mayor superficie, mayor cobertura de tierra que en el hemisferio sur, absorben el dióxido de carbono de la atmósfera y cuando se muere las hojas, caen todas las hojas, hay toda una liberación y entonces tenemos ese ciclo anual. Pero que mirándolo, eso está marcado en rojo, pero la línea negra, que viene a ser el valor medio, claramente muestra que hay una tendencia marcada del dióxido de carbono. Que cuando él comenzó a medir eran 320 partes por millón, dijimos que ayer habían 420 partes por millón en el planeta,
Y bueno, también alguien puede decir, sí, bueno, cuando vivían los dinosaurios la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era más de 1000, 1200, 1500, 1800 partes por millón. Pero bueno, obviamente eso fue hace millones de años, cuando la Tierra era muy distinta de lo que es ahora, la disposición de los continentes era muy diferente. Y lo interesante entonces fue pensar cómo se podría responder a esta pregunta, a este desafío de decir, no, bueno, vamos a mostrar que aquí hay, digamos, una componente humana o no hay una componente humana en este proceso. Y una de las herramientas que se usaron fueron justamente, que la comunidad científica usó, fue los testigos de hielo. Los testigos de hielo son estas barras de hielo que ustedes están viendo aquí, que son perforaciones que se han hecho acá cada uno de estos puntos. Por ejemplo, el DOMC es un grupo, o sea, un proyecto de un consorcio europeo que hizo esta perforación aquí. Otra muy famosa, que no la veo por acá, una que hicieron los rusos también hace muchos años, donde, claro, aquí la nieve cae y se acumula, siempre está bajo cero, esa nieve, entonces cae la nieve en un año determinado, se acumula, el año siguiente cae otro, y eso va a ir por un proceso de transformación. Esa nieve va a pasar a formar hielo, y se va integrando parte de la calota antártica. La historia es que como la nieve no es compacta, la nieve quedan atrapadas burbujas de aire ahí. De tal forma entonces que si nosotros podemos estudiar la concentración de dióxido de carbono en esas partículas de aire, podemos ver cómo ha ido evolucionando la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera por cientos, miles de años. Es decir, algunas de estas muestras, bueno, la calota antártica ahí en este sector, en el sector este fundamentalmente y cerca del sector central, tiene más de 4 kilómetros de extensión. Es decir, hay perforaciones que se han hecho que tienen 4 kilómetros de extensión, y esas perforaciones han permitido ver cómo ha ido variando, por ejemplo, el dióxido de carbono en los últimos 820.000 años. Es decir, prácticamente 1 millón de años, contando las capas, una tras otra, se han podido contar y modelar 820.000 capas de hielo, de capas anuales, digamos, que se han ido acumulando, y midiendo entonces esas burbujas de aire que quedaron atrapadas a la concentración, yo puedo saber, por ejemplo, cuál era la concentración justamente de dióxido de carbono. Y uno puede ver entonces que desde hace 800.000 años y hace 1 millón de años, la concentración de dióxido de carbono sí varió. Es decir, claro, hay variaciones en la concentración de dióxido de carbono. O sea, que el que mira la curva anterior puede decir, esto parte de un proceso natural, y sí, en el pasado sí varió. Pero que esa variación estuvo entre 180 partes por millón, acá tenemos la escala, y que los máximos glaciares, es decir, los periodos, perdón, los interglaciares, es decir, los periodos en los cuales la Tierra estuvo prácticamente libre de hielo, como ocurre con el que estamos viviendo ahora, este es justamente el famoso Holoceno del que les hablé anteriormente, esta mesetita acá, es justo la situación de la Tierra que aflora después de la última glaciación, porque aquí en rojo estamos viendo la temperatura sobre Antártida. Este fue un periodo súper frío, estamos viviendo estos últimos 10.000, 11.000 años aquí, en este Holoceno, y se ve que también que hubieron periodos interglaciares en el pasado, y que siempre que aumentó el dióxido de carbono, aumentó la temperatura, o cuando aumentó la temperatura, aumentó el dióxido de carbono. Pero lo interesante es ver entonces, sí, señor, si usted tiene razón, el dióxido de carbono varió en el pasado, pero varió entre 180 y 280 partes por millón. Pero dijimos que esta mañana nos levantamos con 420 partes por millón, entonces podemos remontarnos 1 millón de años en la historia del planeta y ver claramente que esto que está ocurriendo no forma parte de esta variabilidad natural del sistema climático. Esto es la variabilidad natural, esto es lo que viene haciendo la Tierra, lo que venía haciendo la Tierra hace 1 millón de años. Cada uno de estos han sido glaciaciones del pasado y periodos interglaciares. Y este que estamos viviendo, esta gran aceleración que estamos viviendo, obviamente es actividad humana. Entonces, aquí ya no podemos decir que esto es parte de un proceso natural que está viviendo el planeta, que lavarnos las manos y decir, bueno, aquí no tenemos nada que ver. No, aquí estamos bien comprometidos, aquí es una situación clara donde la actividad humana es la que está impulsando estos cambios que estamos viendo. Bueno, ¿cuáles eran las fuentes? Dijimos que, bueno, fundamentalmente es la quema de combustibles fósiles, es decir, por millones de años la Tierra almacenó petróleo
bajo la superficie y cambió justamente todo ese dióxido de carbono que estaba en la atmósfera, parte de él fue captado por las plantas y acumulado en forma de petróleo, y bueno, ahora lo estamos sacando. El hombre encontró ese recurso tan fantástico, esa energía tan importante, bueno, y la estamos usando, pero la estamos usando sin ver las consecuencias. Bueno, y esto, 150 años desde la revolución industrial, nos está metiendo ahora en un brete, en una situación problemática que es justamente este proceso de calentamiento. El otro es la deforestación. Ustedes saben mejor que yo que un tronco fundamentalmente es carbono que ha acumulado los árboles por cientos, miles de años. Los alerces que tenemos en el Parque Nacional Los Alerces tienen 2.500, 3.000 años acumulando, esos árboles tienen acumulando 2.000 años el carbono, el dióxido de carbono. Cuando lo cortamos y lo quemamos, estamos obviamente liberando esta fuente. Luego el metano, que está asociado de alguna forma a la ganadería. Y bueno, estos son los otros componentes, pero fundamentalmente acá hay dos grandes componentes de los cuales la actividad nuestra como ingenieros agrónomos, como ingenieros forestales, está fuertemente asociada a la deforestación, la desintegración de la biomasa, los cambios en el uso de la tierra. Simplemente no vamos a ir en detalle con esto, pero yo quiero que vean que a nivel de energía, esto es el balance energético planetario, están entrando acá, esto está todo en millones, valores muy grandes, pero 340 es el valor medio, oscila entre 340 y 341, y está saliendo 100 y 239, es decir que hay calor que estamos reteniendo justamente por el incremento de gases de tipo invernadero. El efecto invernadero existió en la Tierra, y gracias al efecto invernadero la temperatura del planeta media es de 15 grados, pero en este momento, es decir, está bueno que exista efecto invernadero, lo que pasa es que lo estamos reforzando, estamos aumentando el espesor del vidrio del invernadero. Y estamos evitando entonces que no es lo mismo lo que entra que lo que sale. Es decir, si hacemos la suma, siempre hay algo que se está quedando. Y eso justamente es lo que está provocando este proceso de calentamiento. De tal forma que si vemos los cambios que han ocurrido en la superficie de la Tierra, esto viene del último informe de IPCC, que es el panel que les comentaba yo de cambio climático de Naciones Unidas. Y este es el último informe del año 2013-2014. Se esperaba un informe ahora en el año 2020, por la pandemia ha sido pospuesto y ahora aparentemente en 2021 vamos a tener mapas actualizados, pero claramente se ve que con excepción de este pedacito aquí en el Atlántico Norte, toda la Tierra se ha calentado y obviamente que los continentes se han calentado más que los océanos, y que no es uniforme, digamos, que no toda la Tierra se calienta igual, que va a depender obviamente de los procesos de circulación de la Tierra, pero que la imagen es clara de un proceso de calentamiento muy marcado en el planeta como consecuencia de este efecto, de este engrosamiento del vidrio del invernadero, es decir, del aumento de gases de tipo invernadero. Los cambios también en el uso, los cambios en la precipitación también son marcados con tendencias a aumentos en las precipitaciones. Fundamentalmente aquí el contraste es muy marcado entre lo que está ocurriendo en las zonas al este, bajas, al este de los Andes, versus lo que está ocurriendo en la cordillera. Es decir, se ve claramente esta situación donde la precipitación en la zona de la Pampa, inclusive Uruguay, parte de Brasil, está aumentando, mientras que en la cordillera que compartimos con Chile hay una disminución muy marcada de la precipitación. Toda la disminución marcada en la zona del Sahara y algunas regiones más cercanas a los trópicos con aumento de precipitaciones. Es decir, la situación no es tan uniforme, pero vamos a ver que posiblemente para nosotros es más importante todavía que el aumento de temperatura, pero que ese aumento de temperatura, al cambiar la energía dentro del sistema planetario, cambia la posición de los que se denominan climáticamente centros de acción, los ciclones y los anticiclones, y cambian justamente la circulación y la distribución de la precipitación. Es decir, si miramos en 4 imágenes qué es lo que está pasando en el planeta, esta es la curva de aumento de la temperatura que les mostraba anteriormente. Aquí es de otra institución, que es el CRU, el Climatic Research Unit de la Universidad de East Anglia, con la misma curva, muy parecida, y acá decíamos que entonces que la última década es sin duda la década más cálida cuando uno lo compara en el pasado.
que la extensión del hielo marino ha disminuido. Ustedes seguramente han visto de la enorme retracción de hielo sobre el Ártico, en particular, que viene disminuyendo, y por lo tanto, ese aumento de temperatura, la retracción de glaciar, el derretimiento del Ártico se transforma en un aumento del nivel del mar, y en lo que va desde el año 1900 estamos alrededor de 17, 18 centímetros en aumento del nivel del mar a escala planetaria. Para cerrar esto, entonces, el IPCC, que es justamente este panel de cambio climático de Naciones Unidas, en este informe del 2014 ya decía que el calentamiento del sistema climático es inequívoco, es decir, que no podemos estar discutiendo en este momento si la Tierra se está calentando o no se está calentando, y que desde la década de 1950, cuando comienza este proceso de la gran aceleración, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. Entonces, esta historia de si esto es procesos naturales o no, ya está claro, y ya no podemos discutir si el sistema, si la Tierra se está calentando o no. Todo indica que esto está ocurriendo, que es una realidad. Entonces, en ese contexto del cambio global, tenemos este particular, que es el del clima, y bueno, también la Convención del Marco de Naciones Unidas define el cambio climático como la variabilidad del clima, pero donde hay una componente humana. Es decir, esto que estamos viviendo tiene que ver justamente con la actividad humana. Entonces, lo define como un cambio del clima, el cual es atribuido directa o indirectamente a la actividad humana y que altera la composición global de la atmósfera y se superpone a la variabilidad climática natural. Acuérdense cuando veíamos la curva que mostraba el incremento de la temperatura del planeta, la temperatura va aumentando, es decir, que es asociada a este aumento de gases de tipo invernadero, pero no es simplemente un aumento exacto todos los años de la misma cantidad como está prácticamente haciendo el dióxido de carbono, sino que hay una tendencia al aumento, pero hay una variabilidad interanual que es justamente asociada a esa variabilidad climática natural. Es decir, el clima cambió, varió siempre en todas las escalas, va a seguir cambiando y variando porque es parte del sistema terrestre que actúa de esa forma. Bueno, vamos a ver qué hay en Argentina. Yo no sé, Pablo, nos queda, no sé hasta cuánto tiempo más tengo. Me gustaría saber si conviene. Yo creo que ustedes me dirán si conviene hacer un corte o no, si están muy cansados. No sé si me están escuchando. Sí, yo estaba hablándote, pero con el micrófono apagado, por eso no me escuchaba. Tenés una hora más, Ricardo, no sé si querés que hagamos 10 minutos de corte y seguimos en 10 minutos. Perfecto. No sé, Ale, ¿qué opinás? Dale. Sí, Dale. me parece bien. Me parece bien. Se cancharon. Bueno, ¿Alguna consulta quieren hacer antes del recreo? Es una pena tenerlo a Ricardo y que no lo aprovechen al máximo con sus preguntas y sus dudas. Dejamos esa pregunta planteada para el regreso. ¿Hay evidencia de cambio climático en la Argentina? ¿Qué opinan de eso? Bueno, muy bien. Muy bien, entonces yo tengo, y va a ser 1:30, nos juntamos 11:40. 11:40. 11:40 nos juntamos, no hace falta ni que salgan no salgamos de la reunión. Está bien, está bien. La dejamos silenciada. Muy bien. Vale.